Aquí vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la introducción del componente estacional. Hasta el momento nosotros hemos visto que en la notación de modelos ARIMA es de tipo PDQ, ¿no es cierto? En esta notación de modelos ARIMA, por ejemplo, si tenemos un modelo ARIMA 1, 1, 1, ¿qué involucra esto? Involucra de que una serie de tiempo vamos a suponer la serie YT estaría integrada de orden 1, es decir, es estacionaria después de la primera diferencia. Y por otra parte, involucraría también de que tiene un componente autorregresivo, la serie YT. Está en función de sus valores pasados en un rezago, perdón, con un término autorregresivo, pero también está en función de pero está en función también de un término de media móvil. Esto nos involucra un término ARIMA 1,1. Si decimos que el orden de integración es 1, estaríamos hablando que la variable en cuestión debe estar modelada en primera diferencia. Aquí hay una pregunta importante. ¿Qué sucede si incorporamos la estacionalidad? Que es diferente de estacionariedad, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y aquí hay un factor adicional que es la estacionalidad, ST. Si incorporamos la estacionalidad, ahora ya no va a ser ARIMA, sino va a ser SARIMA.
Ahora esta arima se convierte en sarima. La notación va a seguir siendo P de Q, pero ingresa un nuevo componente, que es el componente P de Q denotado con letra mayúscula para hacer diferencial que la mayúscula representa el componente estacional. Recordemos que los términos autorregresivos los encontramos con la función de autocorrelación parcial, mientras que los términos de media móvil los encontramos a través de la función de autocorrelación. Y eso lo identificamos por los saltos. Este de media móvil, de igual manera lo vamos a identificar con correlogramas. Vamos a identificar la cantidad de términos autorregresivos con los saltos en el componente estacional de la función de autocorrelación parcial. Y vamos a identificar la cantidad de componentes de media móvil, pero en componente estacional según la función de autocorrelación. Para este caso, de igual manera, S corresponde a la frecuencia estacional. Y esta frecuencia estacional para datos diarios es igual a 365. Para datos mensuales es igual a 12. Para datos trimestrales es igual a 4. ¿Okay? Entonces, esta frecuencia estacional puede ser diaria, mensual, trimestral, puede ser también inclusive, puede ser bimensual, puede ser semanal. La frecuencia estacional puede ser diferente. Vamos a asumir 4 para datos trimestrales. ¿Por qué 4? Porque en un año tenemos 4 trimestres, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos un ejemplo de un Sarima 1, 1, 1, 1, 4? En primer lugar, el término AR nos indica de que es igual a 1, término ARIMA. El orden de integración es igual a 1, la variable debe diferenciarse una vez. El término de media móvil es igual a 1. Y este componente, este segundo componente de acá, nos indica los componentes autorregresivos y de media móvil, pero estacionales. Aquí vamos a tener un término autorregresivo, pero de manera estacional. Esto se llama SAR. Y esto, aquí tengo que multiplicar la cantidad de términos autorregresivos por la frecuencia estacional. En este caso multiplico 1 por 4 y esto va a ser igual a 4. Y por otra parte tengo este componente de acá, es de media móvil, pero del lado estacional. Entonces al componente de media móvil ponemos una S por delante de estacional. Y toda vez que es un componente de media móvil multiplicado por
la frecuencia, ejemplo, si son datos trimestrales, por lo tanto corresponde a 4. En otras palabras, ¿qué es lo que contempla un modelo SARIMA? Un modelo SARIMA contempla los componentes autorregresivos de media móvil, el orden de integración o el orden de diferenciación de las variables para que estén expresadas en un sentido estacionario, e involucra también los órdenes autorregresivos y de media móvil, pero ya desde una perspectiva estacional y considerando la frecuencia de tiempo. Vamos a plantear otro, vamos a llamar ejemplo 2. Supongamos un modelo SARIMA, nuevamente, 1, 1, 1, y acá que sea 2, 1, 2, con datos mensuales, ¿no? Con datos mensuales. En este caso, 12 involucra que los datos son mensuales. ¿Qué involucraría a estos componentes? Involucrarían lo mismo que en la parte, en el ejemplo de arriba. ¿Qué involucraría este 2 desde un modelo SARIMA? Involucraría de que existirían dos términos autorregresivos, pero para el componente estacional. Entonces, en este caso tendría un componente estacional. Si yo multiplico 1 por 12, eso va a ser igual a 12. Por otra parte, si multiplico el segundo término, autorregresivo por 12, va a ser igual a 24. Y por otra parte, va a involucrar dos términos de media móvil en componente estacional que deben multiplicarse por la frecuencia de los datos. En este caso, si son datos mensuales, vamos a tener SMA 12 y SMA 24. En otras palabras, lo que nos va a capturar el modelo SARIMA, aparte de los parámetros tradicionales SARIMA, nos va a capturar también el término autorregresivo de hace 12 meses y el término autorregresivo de hace 24 meses. Tanto por el lado del componente autorregresivo como por el lado del componente de media móvil. 12 y 24 por la estacionalidad. Entonces, el componente SAR y el componente MA son los componentes que no están incorporados en los modelos ARIMA y que hacen la diferencia con los modelos SARIMA. Bien, entonces esta introducción es importante antes de saber qué es lo que el software econométrico hace. Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Tengo una duda en lo que nos estaba mostrando en el Word anterior, en su pizarra. Ya. Ahí cuando hacía la multiplicación, cuando era trimestral, veíamos que los 4 trimestres prácticamente los iba multiplicando para el modelo SARIMA, la S y ARIMA, multiplicaba 4 por 1 y lo colocaba 4, pero en el de 12 meses, ahí me generó la duda, o tal vez no pude captar,
de que nos ponía 2, precisamente nos colocaba uno 12, entre paréntesis, y el otro 24. Sí. Bien. Cuando... Permítame. Creo que ahí perdí el hilo. Ya, vamos. Ya me desconecté, voy a intentar conectarme. ¿Usted se refiere a este 2? Perdón, a la parte de abajo donde los desglosa los modelos, lo que tiene con la subrayado en rojo, cuando dice... SAR2 y SAR24, SMA Correcto. y Sí, SMA24. SAR12 y SAR24. Y en la parte de arriba solo tenemos SAR4 y SMA4. Lo que pasa es que aquí hay un término, solo hay un término. Ok. Voy a hacerlo de otra manera. Supongamos de que este es un modelo AR2, 1, 2. Perdón, no, este lo vamos a dejar igual. El segundo. Supongamos un modelo, este de acá, vamos a suponer de que este es 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. ¿Ok? ¿Cómo sería el componente AR y MA no estacional? Sería AR1 y AR2. Ok. Y sería por otra parte MA1 y MA2. Entonces, no considerando el SARIMA, solo el ARIMA. Sí. 2 involucra de que hay dos términos autorregresivos. Correcto, sí, ya recordé la clase anterior. Sí, ¿no? Ya. Entonces, Sí, en esta segunda parte lo que hicimos fue multiplicar esto de acá por el 2. sí, termino. Sí, ya me quedó claro, muchas gracias. Sí. Bien, entonces, ahora esta explicación era importante para poder ir a lo que nos hace el programa. Bien, ¿qué es lo que voy a abrir? Puedo abrir el de agricultura o puedo abrir el de escala logarítmica. Yo les aconsejo que abran el de escala logarítmica. Este de escala logarítmica hemos hecho, simplemente lo que hemos hecho es ponerle un logaritmo a la serie de agricultura. Bien, entonces, si analizamos el correlograma, acuérdense la metodología de Box-Jenkins, la idea siempre es analizar el correlograma. Entonces, si yo analizo el correlograma del logaritmo de la agricultura, voy a ver, puedo apreciar de que la serie cae lentamente y posiblemente sea una serie no estacionaria. ¿Qué sucede si no lo analizo en el logaritmo y me voy a la serie original? Me voy a correlograma y voy a tener un patrón similar, ¿no? Si en este correlograma yo lo analizo en primera diferencia, si lo analizo en primera diferencia, voy a tener que la función de autocorrelación es estacionaria, pero hay saltos, fíjense, hay saltos en el trimestre 4, en el trimestre 8, en el trimestre 12,
en el trimestre 16, en el trimestre 20 y así sucesivamente. Entonces, cuando existen estos saltos, posiblemente me está indicando de que hay un problema estacional. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos identificar cuáles serían posibles procesos, en este caso ARIMA, pero también tenemos una opción. Esta opción hay que tomarla con cuidado. No la tomemos como una verdad absoluta porque solamente se fija en un indicador. EBIOS tiene incorporado la opción del pronóstico automático ARIMA, pero repito, hay que tomarlo con cuidado. ¿Okay? Entonces, esta herramienta nos permite seleccionar algunos modelos para que tendrían un mejor prospecto. En este caso, el enunciado nos indica utilizar un procedimiento de selección automática SARIMA basado en el criterio de Schwartz. Schwartz es un criterio de información. Entonces, yo me voy a ir a Automatic ARIMA y vamos a hacer una transformación de serie logarítmica. Nuestra muestra de estimación va a ser desde 1990, trimestre 1, hasta el 2019, trimestre 3, que es hasta donde tenemos nuestra información. ¿Cuál es la especificación ARIMA? Vamos a darle la instrucción al lenguaje, al programa econométrico, pensando en ERE, lenguaje de programación, de que nos calcule entre varios modelos ARIMA hasta 2 diferenciación. Que el máximo componente AR sea hasta 4 términos, que el máximo componente MA sea hasta 4 términos. Por otra parte, le vamos a instruir a EBIOS que nos calcule entre 0 a 2 componentes SAR. Acuérdense, el SAR son los componentes AR, pero de manera autorregresiva, y que nos seleccione entre 0 y 2 componentes SMA. Que esto SMA son los componentes de media móvil, pero de manera estacional. En la sección de opciones, vamos a utilizar como un modelo de selección el criterio de Schwartz. ¿Cuál es la diferencia entre estos criterios de información? Todos sabemos que estos criterios lo que hacen es elegir el estadístico o el criterio en el cual esté minimizado, es decir, con el valor más bajo. Sin embargo, la evidencia empírica dice de que ACAIC, el criterio de información ACAIC, generalmente selecciona los modelos más grandes, es decir, que tienen más términos, ya sean autorregresivos o de media móvil. Por otra parte, el criterio de información de Schwartz es generalmente tomar el modelo más corto, con la menor cantidad de términos autorregresivos o de media móvil, mientras que Hannan Quinn, por otra parte, puede ser un intermedio de ambos. Entonces, para este caso y según las instrucciones, vamos a utilizar el criterio de Schwartz. Queremos el modelo parsimonioso más fácil, o el modelo más sencillo, mejor dicho. Y vamos a comparar algunos pronósticos, criterios ARMA, criterios de gráfico y la ecuación. En este caso le vamos a poner el nombre de automático. ¿Okay? Nos va a calcular una ecuación que se va a llamar automático. Y por otra parte, como tenemos datos hasta podemos realizar pronósticos hasta el 4º trimestre del 2021,
Y nuestras observaciones están hasta el tercer trimestre del 2019, por lo tanto vamos a dar la opción que nos pronostique 7 periodos hacia adelante. Todo el 2020, perdón, sería todo el 2020, todo el 2021, son 8, 9, ¿ok? Y damos a aceptar. Si ustedes quieren guardarlo esto, deben darle freeze, congelar, y lo ponen como un primer, le pueden poner salidas, ¿no? Entonces, este es el modelo automático. Repito, hay que tener cuidado con este pronóstico porque no incluye cumplimiento de supuestos econométricos. Digamos que es como un cálculo rápido que lo da IBIUS, ¿no? Entonces, este es el pronóstico SARIMA con el componente estacional. La última observación es hasta el trimestre 3 del 2019 y de en adelante hasta el 2021 son pronósticos. Entonces tenemos la serie actual y la serie pronosticada. Estimó a 225 modelos rivales y el mejor modelo que estimó es un modelo 1-1 en componente ARMA, es decir, un término autorregresivo, un término de media móvil, un término autorregresivo estacional y un término de media móvil estacional, que esto va a ser a un SAR4 y a un SMA4, porque mis datos son trimestrales, y por otra parte, la variable dependiente es la diferencia del logaritmo de la agricultura. En otras palabras, la agricultura con logaritmo y con una diferencia. 118 observaciones. La muestra es de 1990 al 2019. En este gráfico que tenemos, en este gráfico lo que está con color rojo es el modelo ARMA 1.1 y 1.1 en componente estacional. ¿Cuáles son qué nos reflejan los otros colores? Son los restantes 225 modelos estimados. Entonces, este sería el resultado final del modelo. Yo les digo, hay que tener cuidado porque aquí hay algunas cosas medias raras, es decir, que no cumplen los supuestos del modelo econométrico. En este caso tiene un término autorregresivo, tiene un término autorregresivo estacional, la frecuencia es 4, tiene un término de media móvil y tiene un término de media móvil estacional. Como se ha tomado como referencia el criterio de información de Schwartz, de 225 modelos que se han estimado, el valor más negativo o donde se minimiza el criterio de información Schwartz es en este modelo 1111, ¿no? Que de hecho al parecer también se minimiza con Archaic y al parecer también es el valor más negativo con Hannan-Quinn. De los 225 modelos, según el criterio de Schwartz, se toman 20 modelos. Mientras sea más negativo es mejor. Y el mejor modelo es este 1.1 en componentes AR-MA, componente estacional 1.1. El segundo mejor modelo es componente 1.1
en componentes AR y MA, 2 en componentes AR, 0 en componentes MA estacional, y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esto de acá? Esto nos sirve para poder identificar un posible modelo. Fíjense ustedes, nos aparece el modelo estimado. Nos aparece el modelo estimado llamado automático. ¿Qué es lo que debemos verificar acá en este modelo automático? Lo primero que debemos verificar es si cumple con la condición de estacionariedad, perdón, de normalidad. Si me voy a View, Residual Diagnostic, tiene menos de 200 observaciones, debe cumplir con el supuesto de normalidad. Puedo identificar que los residuos no son normales. La probabilidad es menor que el 5%. Si verifico dónde hay problemas, aquí voy a identificar que hay un problema fuerte en 1992, trimestre 1, en 1998, trimestre 1, dato atípico, y otro problema fuerte también el 2003, trimestre 1. Podría identificar acá, inclusive acá, hay bastantes datos atípicos. Bien, lo primero que debemos hacer es comenzar con los más fuertes. Vamos a comenzar introduciendo, para este caso, solo vamos a introducir 3 variables de impulso. La primera variable de impulso que vamos a introducir es 1992, trimestre 1. Para ello me voy a Quick, generar series. Voy a introducir una serie que se va a llamar D92Q1 igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer en esta serie básicamente es poner una variable dicotómica que va a tomar el valor de 1 en el valor atípico y 0 en otro caso. Entonces, si yo estimo la ecuación nuevamente de 92Q1, sale negativa y estadísticamente significativa. Si verifico, seguimos teniendo el problema de la normalidad y si me fijo en los resultados ya desapareció el problema acá. Pero sigo teniendo un problema acá. Y este problema es en 1998, trimestre 1. Voy a proceder a crear otra variable de impulso. Generar series de tiempo. Vamos a crear la variable de impulso que se va a llamar D98. Me olvidé qué fecha era. 1. D98Q1, correcto. Quick, generar series D98Q1 igual a 0. Me voy a la serie, la edito y simplemente en el trimestre 1 de 1998 pongo el valor de 1, 0 en otro caso. Luego, nuevamente, me voy a la serie e introduzco una nueva variable de impulso. Estamos volviendo normal lo anormal de 98Q1. Si verificamos, ahora los residuos son normales. Son normales. Corregimos el problema de la normalidad, pero igual hay una observación fuerte. Bueno, hay 2. Pudiera incluir inclusive hasta una tercera variable.
que es 2003, trimestre 1. Vamos a introducirla. Quick Generate Series de 03 Q1 igual a 0. Ya con 3 está bien. Más, como ustedes saben, es meterle mucha mano al modelo. Entonces, introduje 3 variables de impulso para corregir problemas de normalidad. Y voy a eliminar los términos que no sean significativos. En este caso, este término estacional SMA4 no es significativo. Tampoco es significativo la constante. La probabilidad es mayor que el 5 y es mayor que el 10%. Cuando la probabilidad sea mayor que el 5 o que el 10%, como no es significativo, lo elimino. Entonces voy a eliminar este término SMA4. Esto es partiendo de una metodología de lo general, de un modelo grande a un modelo pequeño, con aquello que es significativo. Y fíjense, todo es significativo, ¿no? Debo verificar en primer lugar, hemos verificado de que existe normalidad. Debemos verificar de que no exista heterocedasticidad en un rezago. La probabilidad debe ser mayor que el 5 y que el 10%. No hay heterocedasticidad en un rezago. Debo verificar de que no exista heterocedasticidad en 2 rezagos. La probabilidad es mayor que el 5 y el 10% respectivamente. No hay probabilidad en 2 rezagos. Algo que me llama la atención en este modelo es de que el término SAR está muy próximo a la unidad. Para ello debemos verificar las raíces inversas, ARMA, en formato de tabla. ¿Okay? En este caso, debemos verificar de que no existan raíces fuera del círculo unitario, por lo tanto, el modelo AR es estacionario, el componente AR. Y por otra parte, también deberemos verificar de que no existan raíces inversas fuera del círculo unitario, por lo tanto, los componentes del modelo AR son invertibles. Está bien. Y finalmente, ¿cuál es la prueba de fuego? La prueba de fuego es el correlograma de residuos cuadrados. Los coeficientes de autocorrelación esta es la prueba de verificación. Los coeficientes de autocorrelación de manera conjunta e individual deben ser iguales a 0. Verificamos, de manera individual, verificamos de que todos los coeficientes de autocorrelación están dentro de las bandas, o, dicho de otra manera, todas las probabilidades son mayores que el 5 y que el 10% respectivamente. Por lo tanto, este modelo ha pasado la prueba de verificación en el sentido que los coeficientes de autocorrelación son individual y de forma conjunta iguales a 0. Entonces, una vez que ha pasado todo este conjunto de pruebas, ya podemos utilizar este modelo para pronóstico. Cuando les mencionaba de que tengan cuidado con el modelo ARIMA automático que da IBIUS, no verifica estos supuestos. Es por eso que debemos verificar y cuando existan problemas debemos corregir. Una vez que hemos estimado nuestro modelo econométrico,
que cumpla con todas las propiedades y supuestos, recién podemos utilizar el modelo para pronóstico. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir acá a Proc y voy a irme a Make Model. Le vamos a llamar como nombre modelo _simulación. Simulation. ¿Okay? Entonces, con este modelo podemos hacer pronósticos de forma determinística o de forma estocástica. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá nos va a hacer un pronóstico en una variable que es el sector de la agricultura. Yo quisiera que me pueda, de igual manera, calcular una tasa de crecimiento interanual. Si recordamos, acá tenemos una serie interanual, que esto fue generado por una ecuación, que es G-interanual. El cálculo es una variación porcentual a través del logaritmo, ¿no? Yo voy a copiar esto de acá, de la serie interanual, en PROC, generar por ecuación. Lo voy a copiar. Y voy a incluir esta serie en el modelo de simulación. Me voy a ir a View Variables, View Ecuaciones, View Equation, y haciendo clic derecho, voy a insertar una nueva línea. ¿Cuál es la nueva línea que voy a insertar? G interanual, tal cual está escrito acá, que es una tasa de crecimiento interanual, y esto va a ser el logaritmo de la serie de tiempo, agricultura dividido entre agricultura menos 4. 2 veces paréntesis y esto lo multiplico por 100. Bien, entonces cuando yo haga simulaciones o haga pronóstico, ¿qué es lo que voy a pronosticar? Voy a pronosticar esta serie que está expresada en miles de millones de bolivianos, y por otra parte también me va a predecir esta otra serie. Esta serie que está expresada en variación interanual. Entonces, porque en temas de las finanzas es importante ver los pronósticos en unidades monetarias, pero también es importante ver los pronósticos en tasas de crecimiento. Bien, entonces una vez que hemos elaborado nuestro modelo de simulación, ahora lo que vamos a hacer es realizar nuestra simulación, nuestro pronóstico. En primer lugar, para hacer un pronóstico, eso lo hacemos a través de Solve Model o solución o resolver del modelo. Y vamos a iniciar de forma inicial con una simulación de tipo determinística. Y también el método es de manera dinámica, y nuestro pronóstico lo vamos a realizar a partir del cuarto trimestre del 2019 hasta el cuarto trimestre del 2021. ¿Qué nos estamos pasando por alto aquí? ¿Qué nos estamos pasando por alto? ¿Qué dice Saúl? En esta fecha, ¿qué nos estamos pasando por alto en el pronóstico?
¿Está Saúl por ahí? Sí, estoy, doctor. ¿Qué nos estamos pasando por alto? ¿Qué estamos dejando que no va a pasar? ¿El COVID puede ser el impacto del COVID? Correcto, ¿no? Aquí estamos asumiendo de que, en primer lugar, en el cuarto trimestre del 2019, no hubieron pititas, ¿me entienden, no? Y por otra parte, también estamos obviando que nunca pasó o que no va a pasar el tema del COVID. ¿Me entienden, no? Estamos tomando esos dos pequeños grandes supuestos. Esto es un comportamiento, desde luego, asumiendo de que no existan cambios drásticos, desde luego, ese supuesto se vino al piso por lo que ha pasado. Sin embargo, esta es la manera de cómo podemos modelarlo. También nos pudiera servir para ver qué hubiera pasado, ¿no? El qué pasaría o el qué hubiera. Sabemos que es complicado. Muchas veces, por ejemplo, en el fútbol dicen, ¿no? El hubiera no existe. Pero de esta manera sí podemos simular qué hubiera pasado, ¿me entienden? ¿No? Y de hecho podemos comparar los datos actuales con lo que nos arroja este modelo. Bien, entonces, de esta manera hacemos la simulación de aceptar. En este caso, tenemos dos series. La serie interanual, voy a abrir el guión sub 0, significa que es el pronóstico del escenario base. En este escenario base, tendríamos un crecimiento pronosticado en el sector de la agricultura en torno al 6% hasta el 2021. Tengo entendido que este año, con datos de ligada de crecimiento, con pandemia y todo, ha estado alrededor del 4%. Para este sector. Y por otra parte, tenemos también, vamos a realizar otro pronóstico, que es el pronóstico estocástico. En el pronóstico estocástico, ¿qué vamos a considerar? En primer lugar, vamos a considerar un nivel de confianza del 90%. El nivel estándar es el 95%. Cuando trabajamos con un nivel de confianza más amplio, por ejemplo, 95-99%, nuestra banda va a ser más ancha al final. Si el periodo es largo, mientras más largo sea, va a ser más amplio el escenario, el umbral superior y el umbral inferior. Y por otra parte, también para para calibrar la banda de confianza, se toma una variabilidad de media desviación estándar en el crecimiento interanual. Esto involucraría de que el factor multiplicador para la matriz de covarianza es igual a 0,14. ¿Qué significa esto? Si yo veo mi pronóstico al final del periodo va a estar en 6.2.
Entonces, a este 6.2 yo le voy a sumar media desviación estándar por arriba y media desviación estándar por debajo. Y esa va a ser la amplitud de la banda de confianza. ¿Y cómo puedo saber cuál es media desviación estándar? Básicamente eso lo hago a través de los estadísticos descriptivos de la serie interanual. Y una desviación estándar es 3.55. Entonces, si yo esto lo divido entre 2, me va a dar media desviación estándar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una simulación estocástica. Cuando hablamos de simulación estocástica, en este caso, nos pide un nivel de confianza del 90%. De forma default, no vamos a tocar nada acá, por el momento. Y en el tipo de simulación ya no va a ser determinístico, sino va a ser estocástico. Y eso involucra de que nuestro pronóstico va a tener niveles de confianza y va a ser para el mismo periodo. El periodo del pronóstico va a ser del trimestre 4, 2019, hasta el trimestre 4 del 2021. Y finalmente damos a aceptar. Entonces, yo voy a abrir todo lo que está con guión sub 0, excepto la última que es de desviación estándar, lo voy a abrir. Y lo voy a abrir como un grupo. Y finalmente lo voy a graficar. View Graph. Puedo ver, si no ajusto la banda de confianza, en realidad es bastante amplia. Así cualquiera puede adivinar cuál es el pronóstico. Es por este motivo que es necesario calibrar esta banda de confianza. Y para ello lo vamos a calibrar utilizando la desviación estándar, media desviación estándar. Si a este valor al final del pronóstico, que es 6.2, le sumo media desviación estándar por arriba y media desviación estándar por debajo. Para ello tenemos que correr nuevamente la simulación y este factor multiplicador de la matriz de covarianza, en vez de multiplicarlo por 1, para poder calibrar la banda de confianza, debo multiplicarlo por 0.14, que este 0.14 fue calculado ya en base a esa variabilidad de la banda superior y la banda inferior con relación al pronóstico central. Y desde luego a un nivel de confianza del 90%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es esto de acá. Tenemos nuestro escenario base y nuestro escenario medio estocástico, que son las líneas del medio, en torno hacia final del 2021, en torno al 6%. En el tercer trimestre del 2019 hubo una tasa de crecimiento elevada, la cual tendría a estabilizarse en el tiempo. Y tendríamos un escenario optimista, cerca del 8%, y un escenario pesimista en torno al 4.4%. ¿Okay? Por otra parte, si yo veo el otro gráfico, que es el gráfico de la agricultura, pero en términos monetarios, también tendríamos el pronóstico de la serie.
puedo hacerlo. Podemos alejarlo o podemos acercarlo, también como ustedes quieran. Tenemos la serie histórica y tendríamos ya en términos monetarios lo que está con color rojo es el escenario base medio, lo que está con color azul no se diferencia lo rojo de lo azul, es prácticamente lo mismo, es el escenario base. Lo que está con color naranja es el escenario más alto o el escenario optimista. Y lo que está con color verde es el escenario más bajo o también llamado el escenario pesimista. Y aquí lo que nos está contemplando nuestro pronóstico a través de un modelo SARIMA precisamente es el tema de la estacionalidad, ¿no? La estacionalidad en el pronóstico ha sido considerada. ¿Ok? Esto, si quisiéramos editarlo y dejarlo en términos más presentables o elegantes, primero debemos congelarlo y podemos hacerle la edición respectiva. De hecho, en la pestaña que está con solución tenemos los dos gráficos. El gráfico 1, que es el crecimiento del sector, con una banda de confianza y trabajado más estéticamente, ¿no? Y por otra parte también tenemos el segundo gráfico, que es la proyección, es la misma que hemos visto, pero esta vez expresada en términos monetarios. Bien, entonces, ¿cuál es la idea central para ustedes, estimados colegas? La idea es que ustedes, en primera instancia, puedan replicar todo lo que está en la pestaña de solución. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Esto, hemos grabado los videos y los vamos a subir a la plataforma también por si alguien de manera extra clase o de manera sincrónica quisiera visualizar las clases. Doctor, disculpe una consulta. Sí, adelante. ¿Cómo se determina el tema del multiplicador de la Factor. covarianza? O sea, ¿cómo se determina ese 0,14 o ese valor para poder ajustar? Bien. Vamos, en primer lugar, nosotros partimos tal como está en el programa. El programa por default está en 1, ¿no es cierto? Este factor. Entonces, la calibración funciona con primero debemos abrir las series simuladas. Perdón, primero debo saber qué tanta variabilidad quiero en el pronóstico. Por ejemplo, yo les voy a explicar un poco los criterios. Acá no hay... La verdad es que el tema de los pronósticos, si bien es cierto, hay temas de modelos, hay formalizaciones, la banda es calibrada y esto funciona en todos lados. Por ejemplo, en el Banco Central, el criterio que tenemos para determinar qué tan ancha la queremos la banda de la inflación es, hacemos un pronóstico a 2 años y al final de 2 años la inflación se pronostica a 1% por arriba y 1% por abajo. Eso es un criterio del banco. Y que de hecho está fundamentado también en el mismo criterio que tiene el Banco de Inglaterra para el tema de pronóstico de la inflación. Para el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto,
hablar de un pronóstico de 1% por arriba, 1% por abajo, es muy amplio, ¿me entienden, no? Entonces, para ese criterio se toma el 0,5%. Del pronóstico para el 2020 se lo calibra a través de 0,5% por arriba y 0,5% por abajo. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar ese 0,5% o ese 1%? Lo importante es la desviación estándar. Este es el criterio. Entonces yo tengo una serie histórica, en este caso mi serie histórica es el crecimiento del sector. Si yo a esto le calculo una desviación estándar, esta desviación estándar es de... Esta desviación estándar es de 3.55. ¿Qué significa eso? Si el crecimiento promedio es de 3.40, esto puede variar más o menos 3.55. En otras palabras, puede estar en un crecimiento alrededor del 7%, como puede estar en 0. Entonces, si yo lo calibro a una desviación estándar, ¿qué involucraría en la serie pronosticada? Lo que involucraría es que si mi pronóstico al final del periodo va a estar en 6%, y si le sumo una desviación estándar, estaría hablando de que al final del periodo mi pronóstico va a estar entre 9 y 3%, ¿me entienden, no? Es bastante amplio. Entonces, lo que debo jugar, y aquí es ensayo, prueba y error, es con este factor de acá. Voy a encontrar un número X, de tal manera que la banda superior y la banda inferior va a quedar en la definición de qué tan ancho quiero que sea la banda. En otras palabras, miren, si yo abro este pronóstico. Si lo grafico, media de desviación estándar equivale a 1.77. Si yo multiplico este factor que está por 1, ahora no lo multiplico por 1, lo multiplico por 0.50. La banda está entre 9 y... Aquí hay una diferencia de casi 3 puntos por arriba y casi 3 puntos por abajo. Este sería un criterio de una desviación estándar con 0.50. Si yo quiero calibrar para media desviación estándar, debo buscar un número de tal forma que la diferencia por arriba y por abajo esté en un determinado valor. Y bajo esa búsqueda del número de forma iterativa, ese número es 0.14. Esa es la forma. Entonces, si yo ahora calculo, si yo verifico por arriba y por debajo, aproximadamente hay una diferencia de 1.77, que eso equivale a media desviación estándar, y para ello el factor de multiplicación es 0.14. Esa es la forma, Reyes. Gracias. Bien, no sé si hasta aquí exista otro comentario adicional. ¿Cómo lo ven?
estamos hablando de pronósticos univariados, ¿no? Solamente con una variable. ¿Qué dice Walter? No, está ahí, claro, vamos a revisarlo después otra vez con el video. Bien. ¿Qué dice Boris? Sí, ya un poco más completo ya con al agregar la estacionalidad del modelo. Es practicar nomás. Sí, está más completo, ¿no? Bien, estimados colegas, ¿qué tenemos para la próxima sesión? Ustedes deben hacer un pronóstico. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las reservas internacionales netas a diciembre del 2020 y ¿cuál era la otra fecha que le había puesto? ¿Junio del 2021, no? ¿O diciembre del 2021? No me recuerdo. ¿Cuál era la fecha, Saúl, de su pronóstico? Diciembre se me hace que era, doctor. Bien. Entonces, ustedes deben explicar si todo sigue igual y cómo van a terminar las reservas internacionales netas al 2020 y al 2021. Esa es la pregunta. Yo quiero aquí quiero hacer una aclaración con el tema de las observaciones, con el tema de la cantidad de observaciones. Para hacer cualquier modelo econométrico, según la teoría del límite central, por lo menos se necesitan 30 datos para que exista una distribución normal en los errores. En los modelos ARIMA, ustedes pueden estimar con 30 datos, con 50 datos, con 70 datos. El problema es que cómo utiliza un método que se llama máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud funciona bien en muestras grandes. Y por eso se recomienda de que por lo menos deben existir más de 100 o 200 observaciones. Ese es el punto. Pero si ustedes tienen solamente 50 o 60 o 70 observaciones, no significa de que no se puede estimar, solamente de que los parámetros pueden salir un tanto sesgados. Ese es el punto. Repito, con 30 observaciones podemos estimar un modelo. Solamente ese es el peligro. ¿Ok? Entonces, eso para su tarea, tienen una tarea, como les mencionaba, para el día sábado. Y por otra parte, también vamos a dar nuestro tercer control de lectura. Son 2 lecturas. Una vamos a ver el tema de modelos de volatilidad financiera, teoría. El libro de Brooks, de la página 339 a la página 444. Y vamos a leer al Premio Nobel en Economía Engel, 2001. Él es Premio Nobel en Economía, y vamos a leer el uso de modelos Arch-Garch en econometría aplicada, que esto fue publicado en el Journal de Economic Perspective, de la página 157 a la página 156. De igual manera vamos a tener como líderes de discusión los apellidos de la letra Q a la letra Z. Entonces, tenemos esas 2 actividades, la tarea de las reservas del pronóstico y este control de lectura. Bien, y finalmente, antes de terminar, vamos a realizar el respectivo listado de asistencia.
Shirley Pamela. Presente, doctor. Eric Carlos. Franklin Justiniano. Presente, doctor. Alex Jr. Presente. Walter. Presente. Jennifer. Presente. Saúl. Condori, ese no, doctor. No, Saúl Ernesto Ah, presente, disculpe. Pensé que era el otro. Mariel Margarita. Presente, doctor. Brahams. Boris Miranda. Presente. Ana Pamela. Presente. Miguel Alejandro. Natalia. Presente. Usted. Jessica Lorena. Presente, doctor. Reyes. Presente. Jimena. Presente. Cristian Marcelo. Presente, doctor. Luis Fernando Crespo. Bien, ¿alguien que no hubiera nombrado? Creo que están todos, ¿no? Muy bien, estimados colegas. Entonces, vamos a culminar aquí. Y nos vemos el próximo sábado. ¿Ok? Buenas noches, hasta el sábado. Que tengan Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.